Que el Señor te bendiga en esta hora. Una vez más quisiera compartirte algo de la palabra del Señor. Este versículo se encuentra en Efesios 6:10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. En este tiempo el Señor está mandando a la iglesia a que se prepare, a una preparación espiritual. Dice: vestíos por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos toda la armadura de Dios. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios. El Señor está llamando a su pueblo en este tiempo a prepararse. Es un tiempo en que la iglesia está luchando contra huestes espirituales de maldad, está luchando contra demonios, contra entidades demoníacas, contra espíritus inmundos, y podemos ver los que somos cristianos, claramente podemos ver cómo está luchando el pueblo, cómo está luchando la iglesia contra todo eso. Y el Señor está llamando y está pidiendo, y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, está pidiendo urgentemente que la iglesia se ponga a pensar y a entender que la única manera de vencer todo eso es entrando en la presencia del Señor, es buscando su presencia, es entrando en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Dice: vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Y cuáles son armaduras? Si usted lee más abajo, ahí explica cuáles son las armaduras. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es muy poderoso. La iglesia se ha confundido en este tiempo muchas veces. ¿Por qué? Porque ha creído que su enemigo es su prójimo, y no. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Claramente lo dice. No estamos luchando contra sangre y carne. No es nuestro hermano, nuestro enemigo. Es Satanás, que el Señor lo reprenda. Son las fuerzas del enemigo, son los espíritus inmundos y todo eso que muchas veces no vemos porque no se puede ver, pero sí podemos sentir sus ataques. Amén. Y por eso dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra todo eso estamos luchando como pueblo de Dios, y creo que el Señor nos está llamando a buscar, y no vamos a vencer si no nos preparamos, si no entramos en guerra, si no estamos preparados. ¿Y cómo vamos a prepararnos para luchar cada batalla de estas? Hay tres cosas que se deben de hacer, tres cosas que nos van a preparar perfectamente delante de la presencia del Señor para poder vencer eso. Y esas tres cosas son: número uno, leer la palabra del Señor; número dos, orar; y número tres, ayunar. Estas tres cosas preparan al cristiano para la guerra espiritual: leer la palabra, orar y ayunar. Estas tres cosas. Si el cristiano no ora, no lee la palabra y no ayuna, es un cristiano que no tiene autoridad ni poder para pelear contra las huestes espirituales de maldad. Pero si estamos orando, estamos ayunando y estamos leyendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo es el que va con nosotros, y su presencia nos da el poder para poder pelear todo eso. Amén. Con todo eso. Y dice: para que podáis estar firmes. Nos dice que debemos estar firmes, y más en el versículo 14 nos dice cuáles son la armadura de Dios. Pero la palabra importante que quiero darte es que conozcas que estamos en un tiempo difícil y que debemos estar preparándonos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa es la palabra que quiero que te quede grabado. No estás luchando contra sangre y contra carne, y no puedes vencer las huestes del enemigo si no te preparas en oración, ayuno y lectura de la palabra del Señor. En este culto que hicimos, en el culto familiar que estamos haciendo, el Espíritu Santo habló y le dijo a la iglesia, y creo que la iglesia no solamente es este templo,
sino que es toda la iglesia en general. Y le dijo a la iglesia que le busque porque vienen tiempos difíciles en el que solamente los que estén bajo la presencia del Espíritu Santo podrán ser guardados de todo lo que el enemigo va a hacer. Y esa es la palabra que el Señor nos dio y te la comparto. Dice que le busquemos porque solamente los que estemos en su presencia, dentro de su presencia, podremos ser guardados con poder. Amén. Así que el Señor te bendiga, te guarde y recuerda, prepárate en oración, en ayuno, y vas a ver cómo huestes de maldad van a huir, cómo espíritus inmundos van a salir, porque el Señor es fiel a su palabra. Amén. Y el Señor mostrará que los que le buscan, esos tendrán la victoria. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y recuerda, sigue adelante y sigue preparándote para el Señor.